Gracias, mi hermano José. Mis hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Gracias una vez más a nuestro Dios por la vida, por la oportunidad de poder estar en esta transmisión junto con todos ustedes en esta localidad de Tijuana. Gracias a mi hermano Daniel y a mi hermano José que me permiten ocupar este espacio que les corresponde. Y pues hermanos, en esta tarde vamos a meditar un poco y quisiera hacerlo a la luz del propósito de lo que representará, hermanos, este cuaderno a lo largo de este trimestre. La verdad es que yo quiero felicitar de manera muy amplia a nuestros hermanos encargados de la edición de estos cuadernos, porque nos ayudan a reflexionar sobre lo que necesitamos hacer en nuestra vida para que podamos alcanzar la gracia divina y tener la oportunidad de llegar a esa vida eterna. Mi tema, hermanos, mi tema lo he titulado "Y si las piedras hablaran". Algunos me van a decir, bueno, pues, ¿de qué se trata el tema? Ahí nuestro hermano Daniel en la edición del promocional de esta tarde ponía unas piedritas encimadas y la verdad, mis hermanos, que el propósito de esta expresión tiene mucho que ver con lo que habremos de analizar a lo largo de este trimestre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué preguntar si las piedras hablaran? A través de la escritura, hermanos, a través de la escritura nosotros hemos visto y seguiremos viendo cómo Dios nos da una comisión que es importante cumplir en nuestra vida a la luz de lo que hemos recibido de Dios. El Evangelio, la palabra Evangelio son buenas nuevas de salvación y todo aquel que ha venido a este conocimiento tiene un deber ineludible de poder compartir el pan espiritual con la gente, con el mundo que nos rodea, no solamente entre nosotros, sino, hermanos, con todo lo que nos rodea, con las personas que están cerca, que de alguna manera tienen cierto contacto con nosotros. Y esto es porque el propósito de Dios se trazó para que el evangelio no se detuviera. El problema es que, fíjense, en la mañana yo comentaba con la localidad de Saltillo y yo les hacía ver que en el año de 1987 tuvimos la oportunidad de estudiar estos temas. Después los volvimos a estudiar en el año 2000 y después los volvimos a estudiar en el año de 2014. Hoy, hermanos, estamos repitiendo esta situación, pero a diferencia de lo que comentaba con mis hermanos en la mañana, hoy mi tema está enfocado a hermanos a entender de cuál es la razón de hablar de la palabra de Dios. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, vamos a ver unos pasajes y vamos a meditar en ellos. Cuando Jesucristo, hermanos, resucita, cuando Jesús cumple con su propósito en la tierra de venir a morir por la humanidad, dice el Evangelio lo siguiente en el capítulo 28, versículo número 18 en adelante, dice la Escritura: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesucristo dio una orden. Y hermanos, si nosotros aplicáramos el asunto de la orden, la misma palabra orden expresa, hermanos, una directriz que no admite ninguna duda y que se tiene que cumplir. El maestro de Galilea le dijo a sus discípulos: vayan, doctrinen. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todo el trabajo que hizo Jesucristo en la tierra tenía un propósito: el hacer que, hermanos, ese conocimiento que recibieron pudieran ir y compartirlo.
Y esta misma orden que le fue dada a aquellos en el tiempo en que nuestro Señor estuvo sobre la tierra, es una orden que se nos da a nosotros en el tiempo presente. Es, hermanos, la misma directriz marcada por el Padre, porque la única diferencia es el tiempo, pero la actividad y, hermanos, el propósito sigue siendo el mismo. Aquellos el Señor los adoctrinó, a nosotros a través del tiempo. Dios nos ha adoctrinado a través de su palabra, y esas palabras que dice el libro de los Salmos, esas palabras de evangelizantes, han llegado a nuestra vida para que nosotros podamos darle continuidad a esta orden expresada por nuestro Señor Jesús después de haber resucitado. El detalle, hermanos, es que cuando nosotros no somos capaces de comprender la enseñanza de Dios, nos quedamos en la intención, y la palabra del Señor no habla de intenciones, sino de acciones. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios decía que así como tuvimos el deseo, llevemos a cabo el hecho. Y el haber conocido de Dios nos tiene que mover a nosotros a trabajar en el mismo propósito para que podamos cumplir con esto que le fue dicho a los apóstoles y que a nosotros también se nos dice por hermanos, por la labor que el Señor planteó a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los que estamos aquí no hemos invertido en esta oportunidad de salvación nada. Hermanos, lo único que el Señor nos pide es un trabajo. Lo que hemos recibido no ha tenido un costo, hermanos. Nosotros vamos a una universidad y pagamos una colegiatura, pagamos, hermanos, las clases, pagamos asesorías extraordinarias, pagamos, hermanos, de alguna manera, tutoriales que recibimos de los profesores, pero en el caso del Evangelio no ha tenido para nosotros un costo. Y es ahí donde radica el sentir que debe de tener el cristiano de poder cumplir con esta orden que le fue dada a los discípulos por parte de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio también de Mateo, pero vamos a buscar en el capítulo 10. Busquen, hermanos, en el capítulo 10, para que entendamos que esta orden se tiene que cumplir bajo la premisa de que así como un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos puso al alcance su palabra, puso a nuestro alcance el conocimiento que nos lleva a la santidad, puso al alcance de nosotros la gracia que nos da la oportunidad del perdón, y puso al alcance de nosotros la vida eterna como resultado del esfuerzo. Ahora es deber de nosotros compartir y darle continuidad a esta obra. Dice Mateo capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos. Es verdad que todo esto, como lo expresó el profeta Oseas y Joel, hablando de la lluvia temprana y tardía, algunas cosas tuvieron sus tiempos. La sanidad de la enfermedad espiritual es algo que continúa hasta nuestro tiempo. Es una actividad que no dejará de ser, porque, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir con esto. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. La lepra, hermanos, es una enfermedad que carcome, que destruye, y la maldad en el mundo está destruyendo a los hombres. Cuando nosotros somos capaces de poder compartir el pan espiritual, el medicamento espiritual en la vida de los hombres, detenemos este cáncer en la vida de los seres humanos. Y por eso debemos de romper con la idea que a veces tenemos de que la labor alguien más la hará. En realidad, esta comisión está dada para todos nosotros. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Dice la Escritura que igual que el mundo, nosotros en el pasado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el ser humano no tiene a su alcance la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad,
se encuentra en un estado semejante a la muerte, y el Señor con su palabra hace que el ser humano encuentre la oportunidad de vida. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, el Señor decía: todos los que os allegasteis a Jehová, todos estáis vivos hoy. Y a través de la palabra, nosotros, hermanos, podemos lograr que aquellos que, al igual que nosotros en el pasado, están muertos en esos delitos, puedan encontrar una oportunidad de vida, echar fuera demonios. La palabra del Señor en la carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice, mis hermanos, que todos aquellos que no están sujetos, alineados a la verdad divina, viven bajo la tutela del enemigo de nuestras almas. Y el Señor dice que cuando el hombre sigue una doctrina diferente, el Señor habla de la doctrina de demonios. Cuando nosotros podemos compartir el pan y les damos de manera correcta el alimento espiritual a aquellos que están sujetos bajo esa voluntad del enemigo, vienen a, hermanos, a obtener una libertad de la que habla el Maestro Jesucristo en el Evangelio de Juan, que al conocer la verdad, nosotros encontramos la libertad. El ser humano está necesitado de libertad, y el trabajo evangelizador tiene como propósito que nosotros, hermanos, les ayudemos a zafarse del yugo en el que Satanás tiene a la humanidad sujeta. Y el verso concluye con una palabra, una expresión que quisiera que nunca se nos olvide: de gracia recibiste, da de gracia. Y es con lo que estaba yo empezando antes de leer el texto, al decirles que, hermanos, el hecho del trabajo de evangelista lo tenemos que cumplir, porque así como alguien fue ocupado por nuestro Dios para compartirnos el pan, también nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo. Porque la pregunta es obligada: ¿de qué sirve o qué hacemos con lo que recibimos? ¿Qué hacemos con el conocimiento que proviene de Dios en nuestras vidas? Yo sé que lo aplicamos a nuestra persona, pero hermanos, no se trata solamente de nosotros. Se trata de que la continuidad del trabajo se siga dando. Jesús en algún momento, cuando él, hermanos, le oraba al Padre, le decía a Dios: no te pido solamente por estos, porque hablaba de sus discípulos, sino también por aquellos que habrán de creer por el testimonio de ellos. En la vida los apóstoles predicaron y enseñaron a muchos, y esos muchos enseñaron a otros tantos, y esos otros tantos a otros, y así, hermanos, han pasado las generaciones hasta el día de hoy, en el que nosotros podemos decir con satisfacción que hemos sido alcanzados por la gracia divina, por la misericordia divina, por el amor de nuestro Dios en este propósito de salvar a la humanidad. Pero entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Porque a veces, hermanos, entramos en esa conformidad que le ocurre a aquel que le gana el sueño: un poco de cruzar las manos, un poco de dormir y quedarnos en esa situación de pereza espiritual, dejando que, hermanos, la obra se quede detenida y no le demos continuidad. Jesús lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. La iglesia tiene un deber, hermanos. Dice la Escritura: levanta la voz en cuello. El Señor dice que la luz no se esconde, no se pone debajo del almud, sino se pone en alto para que sea mirada. Y la sal se ocupa para darle condimento al alimento. Y en la iglesia, hermanos, representada en esa voz en cuello, en esa luz y en esa sal, tiene que ser capaz de poder transmitir lo que un día recibió de Dios. Allá en la carta del apóstol Santiago, si nosotros, hermanos, con lo que hemos recibido de Dios, no nos ponemos a trabajar, no vamos a tener el provecho
necesario para alcanzar la vida eterna. El apóstol Pablo decía, comparando a la iglesia con la mujer, decía que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe. Y esto, hermanos, es una cuestión totalmente, hermanos, simbólica, porque aquella mujer es la iglesia y los hijos engendrados son aquellos a quienes se les predica la palabra. Y hermanos, esa predicación debe de servir, hermanos, para hacer que las almas vengan al conocimiento de Dios. La iglesia no puede dejar de cumplir con este trabajo. Una vez más se nos recuerda a través de estas lecciones que necesitamos revivir el trabajo evangelizador, no solamente entre nosotros, porque esto que estamos haciendo el día de hoy, el unirnos a través de las transmisiones, sirve para mantener viva nuestra fe, pero ya lo estamos enriqueciendo entre nosotros. ¿Y ahora qué sigue? Aquí el apóstol Santiago dice en la escritura, en el capítulo 2, versículo número 14, dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Muchas de las ocasiones centramos nuestro trabajo solamente entre nosotros, pero el trabajo no va, hermanos, en esa línea. El Señor, según lo que reza Juan 3:16, dice la escritura que Dios amó ¿a quién? Al mundo, no solamente a nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice Pedro, sino que en el proceso de este trabajo evangelizador, hermanos, nosotros llamemos a todos, ¿sí? Nosotros hablamos del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y muchas de las ocasiones, déjenme decirles que erróneamente ubicamos al prójimo como el que comparte nuestra fe solamente. Pero si leyéramos, hermanos, la parábola del buen samaritano y nos pusiéramos hermanos, a reflexionar en el mensaje que deja Jesucristo, prójimo es aquel con el que nosotros hacemos uso de la misericordia. Y si nosotros recibimos de Dios un mensaje de salvación y lo compartimos con aquellos que no lo tienen, que están, como dice Santiago, desnudos, porque así lo expresa el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que el mundo en su idea equivocada de esa comunión con Dios, hermanos, está en esa condición de desnudez. Y si ellos están desnudos y nosotros tenemos con qué cobijarlos y no lo hacemos, entonces nosotros estamos, hermanos, teniendo un problema con la fe, porque no estamos actuando, solamente nos estamos quedando al nivel del conocimiento. La palabra de Dios dice, comparando a la iglesia con la mujer en el libro de los Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa y que aquellos que vienen al regazo de su vida los cobija con ropas dobles. Esas vestimentas dobles son, hermanos, las vestimentas espirituales, las que nosotros tenemos que proporcionar a aquellos que necesitados como nosotros en el pasado tienen el hambre de la palabra del Señor. Y de verdad que hoy la humanidad más que nunca está hambrienta. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quizá hoy pudiéramos poner el pretexto de la pandemia, pero ¿a cuántos de sus familiares usted les ha hecho una llamada, una llamada virtual, una videollamada, una conferencia para hablarle de Dios, para platicarle a sus vecinos, a sus compañeros, a todo aquel con el que comparte momentos? Porque si nosotros no entendemos esto, estamos dejando escapar ese trabajo que se nos fue comisionado por nuestro Señor Jesucristo, porque la orden no solamente fue para los apóstoles, sino también para aquellos que en su momento, mis hermanos, recibimos por medio de
el tiempo, hermanos, la palabra que hoy nos permite comprender la voluntad del Padre. Así que no dejemos a un lado esta responsabilidad. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 42, esta situación que vamos a ver es algo que acompañaba nuestras vidas en el pasado. La misericordia de Dios llegó a nosotros y el Señor hizo que esta necesidad fuera subsanada, pero a veces nosotros nos quedamos con la satisfacción de nuestra persona y entonces los demás, el prójimo no es aquel con el que compartimos solamente nuestra fe, prójimo es aquel con el que usamos la misericordia. Y si nosotros compartimos el pan, esas vestiduras espirituales, y ayudamos al desnudo a vestirse, a cobijarse, a calentarse, a hermanos protegerse espiritualmente, entonces verdaderamente estamos cumpliendo con el trabajo. Dice el Salmo 42, versículo número 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermanos, y aunque la gente no lo diga, hoy más que nunca la humanidad está necesitada de Dios. Y la iglesia no se puede quedar con los brazos cruzados, esperando a que esa necesidad se resuelva por sí sola. Nuestro Dios nos está dando la comisión de trabajar para que podamos llevarle a esas almas el satisfactor. Todo el mundo habla de Dios, todo el mundo habla de Cristo, pero la verdad es que están más hambrientos y más desnudos que nunca. Pero nosotros tenemos en las manos tanto las vestiduras como el pan para ayudarlos. No dejemos escapar este momento, porque vean lo que dice el profeta Isaías, hermanos. Dice la escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 29, y pregúntense ustedes, preguntémonos todos, porque el mensaje no solamente es para ustedes, también es para mí, yo me lo digo a mí mismo. Hermanos, ¿cómo estábamos en el pasado nosotros cuando teniendo la necesidad de Dios creíamos que teníamos a Dios y nos dimos cuenta en algún momento en el que la misericordia nos alcanzó de que estábamos en esa condición de desnudez y de hambre espiritual? Y Dios, con su grande amor, puso en nuestro camino a alguien que a través de las generaciones le alcanzó la misericordia de Dios y compartió el pan con esa gracia que él recibió y que a nosotros nos dio. Dice Isaías 29, versículo 8, y será como el que tiene hambre y sueña y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña y parece que bebe, mas cuando se despierta se halla cansado y su alma sedienta. La humanidad vive una ilusión, hermanos, una ilusión creyendo que tiene a Dios en su alma, pero su necesidad es enorme. Y nosotros tenemos el satisfactor en nuestras manos para ayudarlos, para compartirles el pan. No dejemos pasar este momento tan valioso que Dios nos da de convertirnos en la voz de las evangelizantes, en la voz de hermanos, de aquellos como en el caso de Juan el Bautista que clama en el desierto, donde la soledad y la sequedad están presentes. Cumplamos con el trabajo de ser los portavoces de la verdad. A veces nuestra postura tristemente termina siendo como la de Caín, cuando el Señor le pregunta por su hermano Abel. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y muchas de las ocasiones creemos nosotros que, hermanos, cada quien va a encontrar una oportunidad. Y es ahí donde mi tema, hermanos, se encuentra eco en lo que les estoy diciendo. Porque puede ser que cada uno de nosotros piense, pues
ya llegará el momento, ya vendrá la oportunidad para que conozcan. Pero ¿saben qué? Estamos abandonando nuestro trabajo. Estamos dejando de hacer la orden que se nos fue dada, y al hacerlo, hermanos, nos estamos quitando de nuestra vida la oportunidad de la salvación. Pero ¿qué creen? Dios no va a dejar de cumplir con su propósito, porque usted y yo podemos dejar de predicar, podemos dejar de anunciar el evangelio de salvación a las gentes, podemos no cumplir con este trabajo que se nos fue encomendado, pero si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Dijo el profeta Isaías que la palabra de Dios no volverá a él vacía y que habrá de cumplir con el propósito para el que la mandó. Y el propósito de Dios, dice Pedro, vamos a verlo para que nos demos cuenta que si nosotros dejamos de hacer esta actividad de cualquier manera, el Señor va a cumplir con su palabra. Pero al no hacerlo, nosotros otro lo va a hacer. Y a nosotros se nos va a ir la oportunidad de las manos de poder encontrar la salvación de la que habla el apóstol Pablo cuando dice que la mujer se salvará si engendrare hijos. Y este trabajo, hermanos, evangelizador, permite cumplir con este propósito. Pero dice la escritura segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios así: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando dice todos, es todos. La expresión no es solamente los que son de la iglesia, porque entonces, hermanos, nosotros estamos, hermanos, de alguna manera consolándonos entre los que nos amamos. Y el propósito de Dios no solamente es que nos ayudemos entre nosotros que nos amamos, sino que ayudemos a los que incluso nos odian, a los que incluso, hermanos, nos ultrajan, a los que, hermanos, no nos aceptan, a los que, hermanos, no nos reconocen, a los que, hermanos, nos ven de una manera diferente, porque el propósito de la evangelización es que podamos compartir el pan con el que no conoce, con aquel que no ha escuchado, y es ahí donde la misericordia encuentra acomodo en nuestro trabajo. Y el Maestro Jesucristo decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si queremos tener una oportunidad de salvación, no dejemos escapar este momento. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, vamos a buscar Lucas en el capítulo 19, y aquí están las palabras que le dan forma a este tema y que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Dice Lucas 19, versículo 37 en adelante, dice la escritura así: y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grande voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y si usted y yo dejamos, hermanos, de cumplir con nuestro trabajo, con la comisión que nos ha sido dada de, hermanos, predicar el evangelio, alguien más lo va a hacer. Y esas piedras son las que se ocuparán el lugar que hoy Dios nos ha dado. No se les olvide que en la parábola de los dones, aquel que tenía uno solo y que no lo supo ocupar, le fue quitado lo que tenía. No permitamos que en el día postrero, cuando el Señor venga,
seamos señalados de no haber cumplido con nuestro trabajo y que en lugar de hacerlo nosotros, lo tuvieron que hacer las piedras. Hermanos, no podemos perder de vista que el Señor nos está encomendando trabajar en pro de la salvación de los hombres, aun cuando nos enfrentemos a dificultades, ¿verdad? A diversas problemáticas. Dice la Escritura, irá andando e irá llorando el que lleva la preciosa simiente. Yo le aseguro a usted, sin temor a equivocarme, que si usted cumple con el trabajo de ser el evangelizador que Dios quiere que usted sea, va a haber momentos en los que tenga que derramar lágrimas, va a haber momentos en los que se tenga que sentar a reflexionar, a estar triste. Pero dice la Escritura, mas al fin volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Esas gavillas son esos manojos, hermanos, de trigo, de cebada, esos atados de ese alimento que ha encontrado fruto en el trabajo que emprende el hombre en la tierra. Hoy nosotros tenemos la grande comisión de no permitir que las piedras hablen, porque a nosotros nos ha sido dado ese conocimiento. ¿Cuántas veces la voz de los fariseos se escucha en nuestro entorno? Porque todos quisieran que nos calláramos, porque algunos quisieran, hermanos, que dejáramos de hablar, porque algunos nos pedirían que dejemos esto para otro momento. Pero la única, hermanos, lo único cierto de nuestra vida es este tiempo. Y hoy es cuando nosotros tenemos que hacer que la voz del Señor sea escuchada por el trabajo que nos ha sido encomendado, porque en ello, mis hermanos, se nos va la vida. Dice el Evangelio de Mateo, vamos a buscar en el capítulo 5, dice la Escritura de la siguiente manera, vamos a leer, mis hermanos, a partir del versículo número 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No es solamente el trabajo entre nosotros. Ojalá a lo largo de este cuaderno, que por hermanos ya son por lo menos 4 veces que se habla de los mismos temas, nos haga a nosotros, hermanos, reflexionar, nos haga pensar en que Dios sigue hablando, nos sigue invitando, usando las palabras que usara nuestro Señor Jesucristo, de que, hermanos, vayamos y prediquemos el evangelio a nuestro alrededor, compartiéndolo con todos. Aprovechemos los momentos en el trabajo, hermanos, en la oficina, en el comercio, con la familia, en el transporte, en la calle. Así lo dice la Escritura cuando dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. La humanidad está sumergida en una ignorancia total de Dios, pero nosotros estamos olvidando nuestro trabajo. Dice el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, y a veces nos pasa lo que, hermanos, plantea en aquel momento aquel eunuco cuando se encuentra en su camino con Felipe. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice la Escritura, cuando Dios se impele a través de su espíritu a este Felipe, dice Hechos 8, versículo número 28. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, dice así, llégate y júntate a este carro.
Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y la respuesta de aquel fue, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuánta gente está necesitada, hermanos, de escuchar de Dios? Pero ¿cuántos de nosotros hacemos caso a esa necesidad? El siervo representa al mundo, a ese mundo, a esas personas que necesitan del agua, que claman buscando esa agua, que están sedientas de Dios. ¿Cómo nosotros cumplimos con nuestro trabajo acercando esa agua? Oportunidades no nos faltan. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos olvidado que el Señor nos ha dado esta comisión y quizás en ello, hermanos, nosotros estemos distraídos del propósito. Dios nos ha puesto, según lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, que somos como atalayas. ¿Qué hace un atalaya? El atalaya está en la torre, en la parte más alta, en la parte donde puede percibir todo lo que va a acontecer. Se convierte en un vigilante que puede ver el peligro. Nosotros a través de la palabra comprendemos el peligro que viene sobre la humanidad y también dice el profeta Ezequiel que el propósito de la atalaya es prevenir al pueblo. Si nosotros no cumplimos con esto, estamos olvidando nuestra principal labor. Y dice la escritura que si el atalaya no previniere al pueblo tocando la trompeta, el pueblo se va a perder por no estar atento, pero la sangre la demandará el Señor de la mano del atalaya. No tenemos por qué cargar con una responsabilidad ajena. El Señor dice, háblales, te escuchen o no te escuchen. Tú cumple con esa labor. Al final el Señor habrá de hacer su trabajo en el corazón de los hombres, pero nosotros no podemos olvidar que debemos de poner, hermanos, en el corazón de las gentes el conocimiento de Dios. Dice el rey Salomón, echa tu pan sobre las aguas. Hoy, hermanos, hay muchos grupos que están cumpliendo con un propósito. En el sermón profético Jesús dijo, y será predicado el evangelio para testimonio. Este propósito lo están cumpliendo ellos, porque nadie va a tener excusa de no haber escuchado de Dios. Pero la predicación del evangelio para salvación es el que nos toca a nosotros hacer. Nosotros no solamente para testimonio, nuestro trabajo tiene que ver con la salvación y el trabajo que tiene que, hermanos, que encuentra acomodo en eso, es, hermanos, llevar a esas almas sedientas a la fuente de esa agua que habrá de darles la oportunidad de vida y que solamente se encuentra en el manantial que brota de la casa, hermanos, hermanos, da esa agua del lado derecho. Hoy la iglesia tiene que cumplir con este trabajo. Dice la escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, usted puede dudar cómo hacerlo. Los discípulos lo dudaron, no sabían cómo trabajar, no sabían cómo hacerlo. Pero cuando el Señor se los encuentra, el maestro les dice lo siguiente. Lucas capítulo 24, dice la escritura así, verso número 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Y déjenme decirles que el Señor nos ha investido de esa potencia. Dice la escritura que desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el día en que pongamos a trabajar, hermanos, pongamos a trabajar o nos pongamos a trabajar en el Evangelio y nos convirtamos en esos evangelistas, el Señor a través de su Espíritu nos va a guiar acerca de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir.
Los apóstoles recibieron esa guianza sin tener que estar preocupados por ello. Pero necesitamos cumplir con esta comisión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, dice la Escritura, Jesucristo dice entonces que, hermanos, ese consolador va a estar con nosotros. Y Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19. Aquí está la receta. Aquí está, hermanos, los ingredientes. Y todo esto va a venir de Dios. Dice el verso 19, mas cuando se entregaren, no os apuréis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que dejemos a un lado la preocupación, ¿cómo evangeliza? Usted vaya, platique, busque la oportunidad de hablarle a su familiar, a su vecino, a su amigo, a su compañero, y compártale el pan. No se preocupe, el Señor le va a dar los elementos para hacerlo. Es claro que cuando nosotros venimos a las reuniones de la iglesia, nosotros, hermanos, estamos alimentando nuestra espiritualidad. Y ya que nos hemos alimentado, vayamos y compartamos, porque también es cierto que no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos verdaderamente, hermanos, compartir el pan que Dios nos ha dado, porque si nosotros no lo hacemos, déjenme decirles, es como el agua que no encuentra un cauce, que no tiene una entrada y una salida, que solamente está estancada. Esa agua se corrompe, no es de provecho. El agua, para que sea viva y eficaz, tiene que circular, tiene que moverse, y de esta forma esa agua trae consigo vida. Por eso, hermanos, el maestro dice, tú no te preocupes porque ya está recibiendo agua. ¿Hasta dónde la llevan ustedes? ¿Hasta dónde lo llevamos cada uno de nosotros? El profeta Ezequiel decía que hay algunos que la llevan en los tobillos, otros en los hermanos en las rodillas, otros en los muslos, otros en las caderas, otros en los lomos, otros están inundados. No importa cuánto tenga usted, comparta lo que tiene, porque el éxito no está en compartir cuando nos hemos llenado, porque le digo una cosa, usted hoy se puede sentir satisfecho de haber escuchado la palabra, pero dentro de unos minutos, dentro de unas horas, usted va a seguir teniendo la necesidad de seguir escuchando de Dios. Así que no se trata de cuánto es lo que tengo para que yo pueda dar, sino que lo que tengo lo pueda compartir. Y esa es la labor del evangelista, compartir lo que tiene, porque, hermanos, es como cuando nos sentamos a la mesa. Puede ser que sea una sola tortilla o un plato de, hermanos, de frijoles, pero de esa tortilla y de ese plato pueden comer dos o más, aunque sea un poco, pero de alguna manera recibimos alimento. Así que, hermanos, yo les digo, no dejemos esperar este trabajo hasta que nosotros nos sintamos llenos de este conocimiento, porque quizás en ese momento el conocimiento nos estorbe. Hoy que tenemos la vida, tomemos en cuenta la orden de Jesucristo, porque si usted y yo no hablamos, las piedras van a hablar, porque si usted y yo no compartimos el pan, las piedras lo van a hacer. Y entonces usted y yo, si no hacemos nuestro trabajo, nos vamos a quedar fuera de la oportunidad que se nos fue dada cuando venimos al conocimiento de esa verdad. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, mis hermanos. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 25 y vamos a ver lo que dice el Señor en aquella parábola. Dice la Escritura en el capítulo 25, no voy a leer toda la parábola, solo voy a leer lo que sucedió con aquel que recibió un talento. Y antes de leer el pasaje, déjeme decirle a todos los que están en esta transmisión escuchando,
que todos hemos recibido un don, por lo menos uno. ¿Y saben cuál es ese don? El poder compartir la palabra de Dios. A quienes tengan 3, 4, pero la verdad es que al menos este don es un don, hermanos, dado por Dios para que su obra crezca. Si nosotros nos pusiéramos a trabajar en pro de la obra, ¿cuántas almas llegarían al conocimiento de la verdad? Hermanos, cientos. Y aún con ello, seguiríamos siendo la manada pequeña, pero la verdad es que tendríamos, hermanos, la oportunidad de mirar la obra cómo crece. Imagínense la impresión que recibió Pedro cuando después de haber estado, hermanos, detenido en ese propósito de trabajar, cuando su corazón se acobardó, cuando no estaba entendiendo el propósito que le había designado Jesucristo, y al momento en que él reacciona y se da cuenta de que tiene que hacerlo, convierte a 3,000 almas. ¿Cuántas almas hemos convertido? No nosotros, porque nosotros no somos nada, somos solamente instrumentos, sino Dios a través de nosotros. Pero ¿en cuántos nos hemos empeñado para cumplir este trabajo? No sé cuántos seamos en la iglesia, no lo sé, es un número que no lo conozco, pero imagínense que cada uno de los que estamos en la iglesia, hermanos, le compartiéramos el pan a un alma y trabajáramos con esa alma y en ese propósito Dios la trajera al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas almas habría en la iglesia? El doble de lo que somos hoy. Y si nosotros ese doble se pusiera a hacer lo mismo, seríamos el cuádruple, 8 veces más, 16 veces más, 32 veces más, y no sería, hermanos, para nosotros, hermanos, difícil de comprender que la obra de Dios seguiría creciendo. Despertemos, hermanos. Ya no podemos seguir quedándonos con el conocimiento en nuestras manos. Sigamos adoctrinándonos entre nosotros, como lo estamos haciendo hoy día. Pero saliendo de esto, vayamos y compartamos el pan con los que están cerca de nosotros. Es verdad que no vamos a cambiar al mundo, pero si logramos un alma en favor de la obra de Dios, con la ayuda de Dios, estaremos cumpliendo con este trabajo. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 24, que no nos pase esto. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos de nosotros hemos escondido ese talento? Porque la labor no es de los apóstoles, dijo el Señor, no solamente por esto, sino también por los que habrán de creer por el testimonio de ellos. Hoy quizás podamos pensar que la predicación, hermanos, de las buenas nuevas solamente le corresponden a los obreros, o los obreros, hermanos, a los ministros, y los ministros a la administración. No, hermanos. Todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de convertirnos en esos portavoces de la verdad. Compartámosla. No hagamos como que teniéndolo en la mano, hermanos, ese don lo escondió. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Hace tiempo, alguien muy apreciado vio unas monedas y le parecieron interesantes. Y un día se propuso guardarlas y llenó sus cubetas con sus monedas. Llegó el momento en que las quiso usar y ¿qué creen? Ya no le sirvieron. Las tuvo que vender, hermanos, como fierro. ¿Qué vamos a hacer mañana cuando tengamos que usar el don que hoy no estamos aprovechando? ¿Lo vamos a, hermanos, a esconder o le vamos a decir al Señor como le dijo aquí está lo que es tuyo, porque yo no he hecho nada? Hermanos, el trabajo del cristiano no es esconder sus dones. El trabajo del cristiano es ponerlos a dar rédito. Y habrá algunas ocasiones en que tengamos que conjuntarnos de 2 en 2, de 3 en 3, e ir y compartir el pan, uno con un don, el otro con otro don, pero juntos hacer labor.
para que podamos lograr que el propósito de Dios no se detenga. Usted y yo estamos incluidos en este plan del Señor. Y si usted y yo no cumplimos, yo le aseguro que el Señor va a despertar de las piedras hijos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera, cuando nuestro Señor habla sobre este asunto. Dice Juan 17, desde el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí estamos incluidos nosotros. Aquí el Señor está dando el don para que todos en la iglesia nos pongamos a trabajar en la obra evangelizadora. El Señor lo dijo, no solamente por esto, sino por los que van a creer en mí, por ellos, por el testimonio de ellos. Murieron los discípulos y se quedó la iglesia. Y los que recibieron la palabra la compartieron y la compartieron. Y así se ha cumplido lo que dice el Salmo 78, que ha llegado a nuestra vida porque nuestros padres la compartieron. Y no solamente hablamos de los padres literales, porque quizás algunos no tengamos a nuestros padres en la iglesia, sino aquellos tutores de nuestra fe que nos enseñaron el Evangelio y que nos dieron a conocer lo que hoy enriquece nuestras vidas. No seamos egoístas, hermanos. No nos quedemos con lo que no nos pertenece, porque este don es de Dios. Hay que devolvérselo con rédito. Hay que entregárselo, mis hermanos, con el resultado que Él espera que nosotros obtengamos a través del trabajo. Porque es verdad, hermanos, a nosotros no nos costó y nuestro Dios espera ver fruto. Cuando Jesucristo caminó a Jerusalén, hermanos, se encuentra con la higuera. Él quería ver en esa higuera fruto y al no encontrarlo, sentenció a la higuera diciendo, nunca más nadie coma de ti. Y la verdad es que los mismos discípulos se maravillaron cuando, hermanos, la higuera se secó. Que no vaya a suceder lo mismo con nosotros, de que por haber, hermanos, recibido la oportunidad y al no aprovecharla, terminemos, hermanos, por secarnos, ¿sí? Hubo un momento muy especial en la vida del apóstol Pedro. Él, hermanos, cuando cercano a la muerte, Jesús le dijo, yo le he pedido a Dios, porque no te falte la fe, porque tú confirmes a tus hermanos. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Sus palabras, hermanos, no las pensó de manera correcta, porque el maestro le dijo, yo te digo que antes de que el gallo cante me habrás negado. Y cuando esto pasó, hermanos, el apóstol Pedro lloró, porque se dio cuenta de que lo que le había dicho Jesucristo era una gran verdad. No hagamos uso de, hermanos, compromisos de palabra. Dice la Escritura, amemos de verdad, de hecho, y si lo que nos ha dado Dios es un regalo, compartámoslo, porque no es solamente para nosotros, porque el Señor quiere que nosotros nos pongamos a trabajar. Quizás hoy nos pase lo que a algunos de los discípulos, o más bien todos, cuando el Señor, hermanos, es crucificado, es muerto, sepultado. ¿Qué le pasó a los discípulos? Viendo lo que pasaba, se fueron otra vez, abandonaron el trabajo espiritual y se regresaron a buscar, hermanos, el sustento en esos mares, en esos lagos. Cuando el Señor se les presenta, no habían pescado nada. Ya les había dicho el Señor que los iba a hacer pescadores de hombres, y ellos dieron un paso atrás pensando en que, hermanos, necesitaban la presencia del Señor en su vida para poder hacerlo. La Escritura dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa bienaventuranza hasta nuestro tiempo
nos alcanza cuando nosotros somos capaces de trabajar, sabedores de que aunque Jesucristo no está físicamente a nuestro lado, el Señor está, con, hermanos, en su presencia espiritual en nuestras vidas, porque Él lo dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y si usted y yo nos empeñamos en poder trabajar en la obra de Dios, hermanos, y hacemos las cosas de la manera que Dios lo pide, el Señor nos va a auxiliar. No se preocupe, tenemos que predicar, hermanos, el Evangelio, porque es una necesidad imperiosa de haber conocido a Dios. Dice primera a los Corintios, capítulo 9. Vamos a la primera a los Corintios en el capítulo 9. El apóstol Pablo dice en el versículo número 16, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermanos, por eso les decía que este don lo tenemos todos. No me digan es que yo no puedo. El Señor lo ha concedido a todos. Y si usted no tiene el don de la palabra, que es diferente, júntese con alguien que lo tiene. Pero usted puede tocar puertas, usted puede invitar amigos y apoyarse en otro para que juntos puedan hablar del Evangelio. Pero la palabra de Dios dice: ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Hermanos, el trabajo se tiene que hacer mientras tengamos la vida. No lo dejemos al abandono, porque otros pueden ocupar nuestro lugar. Y ojalá en el trabajo que hagamos podamos encontrar la promesa que el Señor nos hace. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo, vamos a ver en el capítulo 3, en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijera a aquellos en aquel momento. Dice Mateo capítulo 3, versículo número 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y hermanos, el tema con el que titulé, hermanos, esta exposición: y si las piedras hablaran, quiere decir que nosotros no hemos cumplido con nuestro trabajo. No dejemos que las piedras hablen. Hagamos nuestra labor. Sometamos, hermanos, nuestro trabajo a la custodia divina para que, hermanos, la multiplicación de los que habrán de ser salvos se siga dando y cumplamos nosotros con el propósito que Dios nos da. Al final de cuentas, todo este trabajo no va a quedar sin recompensa. Al que tuvo 5 dones, hermanos, los multiplicó y le dijo el Señor: entra en el reposo de tu Señor. Al que le dieron 2, el Señor, al ver que los multiplicó por otros 2, le dijo: entra en el reposo de tu Señor. Y al que el Señor le dio 1, por el miedo no lo puso a trabajar, le fue quitado, y en lugar de él, esto le fue dado al que tenía más. Ojalá nosotros no permitamos que las piedras hablen, porque, hermanos, a nosotros Dios nos ha llamado para tener vida y vida en abundancia. Dice Isaías, y en este corolario de esta reflexión de esta noche, hermanos, yo quiero decirles que nuestro Dios siempre va a bendecir el trabajo que hagamos en pro de su obra. Si es su obra, Él la va, hermanos, a hacer crecer. Si es su obra, Él, hermanos, va a poner en nuestra boca palabras. Si es su obra,
Él va a abrir la puerta que esté cerrada. Si es su obra, Él, hermanos, calmará la ira de aquel que pudiera sentirse ofendido cuando le prediquemos. Y si es su obra, esa semilla va a fructificar. Mientras tanto, cumplamos con nuestra labor de evangelistas, porque este es un trabajo de toda la iglesia, hermanos. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo, hermanos, número 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hagamos que el mundo sepa que Dios reina, que Dios ama, que Dios salva, que Dios perdona y que Dios quiere que estemos con Él. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.